Amar sin miedo. El podcast para los valientes que se atreven a vivir el amor en mayúsculas. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amar sin miedo. ¿Qué tal, Real Lovers? Aquí estamos una vez más con un nuevo episodio, el número 7 de la tercera temporada. Como recordaréis, en el episodio anterior os hablamos de la planificación familiar natural y de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Y para ello nos basamos en el libro escrito por la especialista Eva Corujo titulado Naturalmente Fértiles, el cual, insistimos, os recomendamos encarecidamente. Y entre otras cosas, vimos fundamentalmente cómo esos métodos se pueden utilizar incluso para que nos ayuden en la fecundidad y a tener hijos, y una vez que conocemos y sabemos aprovechar los periodos fértiles del matrimonio, conseguir o aplazar el embarazo, es fácil. Pues bien, pudiera darse el caso en el que los hijos tarden en llegar o que no lleguen, por lo que muchos os estaréis preguntando, ¿qué opciones hay ante esta situación? ¿Qué alternativas tenemos los matrimonios cristianos para cuando hay un problema de fertilidad, ¿no? De eso es justo de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, de la respuesta que da la Iglesia, que es a través de la naprotecnología, tomando como base otro libro, esta vez del profesor Venancio Carrión, y que ha escrito una obra muy bonita, titulada La naprotecnología y más allá, caminos de esperanza ante la infertilidad. Pero antes de empezar queremos recordaros que podéis escuchar todos los episodios de Amar sin miedo, no solo de esta temporada, sino de todas las anteriores, de forma totalmente gratuita en las distintas plataformas de audio. Estas son iVoox, Spotify, Google Podcast y YouTube, así como en la web Archi Sevilla Siempre Adelante. También podéis contactar con nosotros en las redes sociales de la Delegación para la Pastoral con los Jóvenes y en el correo info.amarsinmiedo@gmail.com. Y si os gusta nuestro contenido y queréis animarnos a continuar con este proyecto, podéis ayudarnos mucho si compartís los episodios en redes sociales, se los pasáis a vuestras parejas, amigos, por el grupo de WhatsApp de la parroquia o de la hermandad, con vuestros hijos, alumnos, con quien sea, porque eso nos ayuda mucho a crecer y a difundir este real love al que nos llama Dios. Así que ahora sí que sí, comenzamos. Antes de meternos en materia, vamos a contextualizar, que ya sabéis que nos gusta mucho siempre poner un contexto, pues un poco todo este asunto de la fertilidad, porque no sabemos si sabréis que hasta 2010 los métodos de reconocimiento de la fertilidad natural, de los que hablamos en el anterior episodio, se enseñaban sobre todo para aplazar la llegada de los hijos, es decir, se utilizaban para evitar el embarazo. Y su enseñanza, de hecho, estaba ligada a los centros de orientación familiar y a las parroquias como una propuesta a los novios en su preparación al matrimonio y a los matrimonios cristianos que querían vivir la sexualidad de forma íntegra y adecuada, ¿no? Por ese motivo, las parejas necesitaban reconocer perfectamente esos días fértiles de la mujer, como ya os comentamos en el anterior episodio, y así evitar las relaciones en esos días y aplazar la llegada de un hijo, ¿no? Efectivamente, Alicia, y eso empieza a cambiar justo a partir de aquí, a partir de este momento, porque muchas parejas empiezan a acudir a los cursos de métodos naturales para conocer los días fértiles con la intención de buscar hijos. Y de hecho, según nos cuenta Venancio Carrión, en esta obra que hemos citado en la presentación, esta tendencia va en aumento. De hecho, se centra en un dato, y es que cada vez son más los matrimonios que no pueden concebir. Hablamos de un 17% más o menos de la población. Esto según los datos que aporta el V Congreso Internacional sobre Medicina Reproductiva que organiza el grupo IBI. Y es que cuando no hay importantes problemas de salud, los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad son muy eficaces, tanto para buscar el embarazo como para aplazar la llegada de un hijo. Pero claro, muchas veces el reconocimiento del ciclo no es suficiente para dar una respuesta a por qué no llegan los hijos y se necesita del diagnóstico de un médico. Aquí es justo donde entran la medicina restauradora de la fertilidad y la naprotecnología. ¿Pero qué es la napro? ¿Qué es la naprotecnología? Pues si nos centramos en el origen de la palabra, significa tecnología de la procreación natural. Y se trata de un estudio médico que se basa en el conocimiento endocrino del funcionamiento hormonal de la mujer y su relación al ciclo menstrual y en el estudio además de las múltiples causas
que pueden estar afectándolo y provocando que no se llegue a producir esa deseada concepción o que lamentablemente produzca numerosos abortos espontáneos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un método científico, de un método técnico, de un método médico que tiene su base endocrina, que tiene su base biológica, ¿vale? Y que no es aquí una idea naturalista de 4 médicos católicos, que tiene su ciencia, ¿vale? Y para ello, según nos explica el autor del libro, se utilizan gráficas que siguen un método natural de reconocimiento de la fertilidad, pero a estas, que las podemos usar todas las mujeres casadas para seguir nuestros ciclos menstruales, se añaden además otras áreas relevantes para el estudio médico, como por ejemplo el perfil hormonal de la mujer, su correcta anatomía y fisiología, de todo el aparato reproductivo de la mujer, también del varón, ¿no? Y aquí pues obviamente cabe destacar y comprender que este estudio del que hablamos cuenta con 4 aspectos fundamentales. El primero es el registro del ciclo, que podría ser eso, pues las gráficas que todas tenemos en estos métodos naturales. Además, el estudio hormonal, el seguimiento folicular y el estudio anatómico. Por eso intervienen siempre médicos en estos procesos de la naprotecnología. Pero fijaos, y lo interesante de todo esto, más que interesante, es la clave fundamental de la naprotecnología, que también se le conoce de forma abreviada como napro, es su respeto con la pareja y sobre todo con el acto conyugal, ya que este último siempre tiene lugar y no se sustituye. Esto es así porque el médico, de hecho, no debe intervenir en ese proceso. Por tanto, permite afrontar estas situaciones de esterilidad o infertilidad o los desarreglos en el ciclo de la mujer, respetando la relación de amor entre los esposos y también al niño que pueda llegar a nacer. Es decir, aquí, según el autor de la naprotecnología y más allá del libro, la napro es el modo más humano y respetuoso de la persona a la hora de abordar los problemas relacionados con la fertilidad, ya que se centra en reparar la salud de las personas, respetando también la posible nueva vida. Claro, y diréis, ¿qué método utiliza entonces la naprotecnología? ¿Qué método natural? Pues se centra sobre todo en el modelo Creighton. Ya os hablamos algo en el anterior episodio, hablamos del Billing, del sintotérmico, del Creighton. Bueno, pues la napro tira mucho de este método, de este modelo, ¿no? Que consiste en una sistematización en la anotación de las observaciones del moco cervical que se efectúan a lo largo del día. Y también, como ya decía antes, se observan otros biomarcadores, ¿no? Como el sangrado, la duración de la fase pre- y posovulatoria, la duración total del ciclo. Se mide además el moco de una manera mucho más cuantitativa y cualitativa, ¿no? O sea, como la cantidad, la textura, la elasticidad, el brillo, tal, ¿no? Y este modelo se enseña de manera progresiva. Normalmente son unas 8 sesiones impartidas además de forma personal por una monitora. No son sesiones grupales, sino que son muy individualizadas y permiten asegurar a la mujer que ha aprendido el modelo de observación y este registro estandarizado y este método de forma eficaz, ¿no? Y es verdad que al inicio de las sesiones son quincenales, aunque esto obviamente depende también un poco de la monitora que tengas, de lo que ofrezca tu COF, tu Centro de Orientación Familiar, ¿no? Pero que además como que se van extendiendo en el tiempo y van acompañando a la mujer durante meses para que este reconocimiento del método y esta aplicación del método sea efectivo, ¿no? Por tanto, es un aprendizaje progresivo, un aprendizaje tutelado, mucho más cercano y que dura, como digo, pues casi un año, ¿no? Un año para que la mujer se sienta acompañada y no haya errores en las gráficas y pueda servir para buscar ese deseado embarazo, ¿no? Como digo, una vez aprendida esta metodología,
es posible que después pues necesiten otras sesiones a modo de recordatorio, ¿no? Un poco de ayuda ante una nueva situación, por ejemplo, pueden ser los periodos de lactancia o que se acerque la menopausia, ¿no? Bueno, pues también estas monitoras están formadas y también la NAPRO puede ayudar en este sentido, ¿no? Pero ante todo se recomienda tener por lo menos una sesión al año para asegurarse de que se sigan realizando correctamente estas observaciones y estas anotaciones en la gráfica. E insisto, esto es importante porque la NAPRO no hace milagros, sino que busca restaurar la salud de la persona respetando en todo momento su naturaleza y el diseño divino. Es decir, no está jugando a ser Dios para buscar el embarazo, sino que sigue, que estudia continuamente durante mucho tiempo y, como digo, con un método científico y médico a la pareja para lograr restaurar esa fertilidad, ¿no? Sin caer en otros métodos más invasivos que la Iglesia no aprueba, como son la inseminación, como son tantas otras prácticas que ya conocéis de fertilidad asistida, ¿no? Que se dice ahora, o artificial. Y es verdad que es un tema delicado, es verdad que es un tema difícil y que las personas y las parejas, los matrimonios que sufren de infertilidad, pues es muy doloroso y no podemos juzgar para nada, hay que acompañarlos, hay que ser misericordiosos, hay que entender y comprender. Pero bueno, queremos eso, pues con este episodio deciros a los matrimonios cristianos que estéis pasando por esto, que quizás la NAPRO puede ser una solución, os puede ayudar, os puede arrojar luz, y que antes de probar otras cosas o de dar pasos que quizás después os podáis arrepentir o jueguen con vuestra salud y con vuestra sexualidad, bueno, pues que le deis una oportunidad a la naprotecnología, ¿no? Y os acerquéis a ella. Pues sí, porque de hecho esto es una realidad, es decir, la NAPRO no está aquí por casualidad. De hecho, el autor en esta obra pues describe una situación que está al alza y que es muy preocupante, y es que hay situaciones de muchas parejas que buscan un hijo y este no llega. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que muchas de esas parejas recurren a la fecundación in vitro o a la inseminación artificial, y estas técnicas de reproducción asistida pues van en aumento. Incluso se han dado casos en los que, bueno, pues ciertos agentes, ¿no?, de pastoral familiar o sacerdote incluso no han sabido aconsejar o consolar adecuadamente a los matrimonios que sufren pues esta esterilidad o infertilidad. Entonces, bueno, no le han sabido dar una respuesta no ya consoladora, sino católica, dentro del marco católico. Y bueno, esto es un error, porque este tipo de técnicas, ¿no?, de reproducción asistida pues provoca un daño moral grave al violentar la esencia del matrimonio y del acto conyugal en su doble significado, que, como recordaréis, pues por un lado son el procreativo y por otro el unitivo. En el plano médico, las técnicas de reproducción artificial no buscan las causas que subyacen a la infertilidad, como debería ser la labor médica acorde con la verdad de la medicina, sino que ofrecen una sustitución de la fertilidad natural mediante técnicas que no resuelven ningún problema y pueden crear, de hecho, pues otros problemas derivados, ¿no? Sea ya para las mujeres que se someten a este tipo de técnicas o incluso para los niños recién nacidos, sin contar con la cosificación de la manipulación de los embriones y la conservación de los embriones sobrantes, ¿no? Por este y por muchos otros motivos que podríamos enumerar, pero que no vienen al caso y que no queremos alargarnos, consideramos y os proponemos la naprotecnología como una opción segura, como una opción respetuosa y coherente para un matrimonio católico. Y de verdad nos podéis decir, vale, Alicia, Dani, pero ¿no es también la napro algo similar a la técnica de reproducción asistida? Pues no es una técnica de reproducción, porque, como hemos comentado anteriormente, el objetivo principal no es conseguir el nacimiento de un hijo, como si estas técnicas in vitro y de inseminación artificial y tal, sino que lo que busca es reparar la salud de la mujer y del varón, ¿vale? Y que lleguen sanos al acto conyugal, y si Dios lo permite y lo quiere, pues les dará el don de un hijo, que es un don, que es una gracia, que es un regalo inmerecido, totalmente inmerecido, ¿vale? Por eso tenemos que ser conscientes de que
sí, claro que quieres tener un hijo porque es como el fruto más evidente de la fecundidad de tu matrimonio y de tu amor por tu esposo o por tu esposa. Pero no olvidemos que no es un derecho. Tener un hijo no es un derecho, es un don, es un regalo y es una gracia. Y a partir de aquí, pues vamos a intentar resumir muy brevemente cómo iniciar un proceso de naprotecnología, quizás, bueno, pues para aquellos matrimonios que estéis interesados y que queráis iniciaros en este proceso. Lo primero quizás y urgente es hacerse con el libro de Venancio Carrión y luego ya a través de él informarse y conocer pues qué es todo esto de la napro. De hecho, Carrión en el propio libro menciona una web, una plataforma que es Naprotec, acabada en C, ¿vale? Y es un espacio que te pone en contacto con matrimonios que han vivido la experiencia y donde te informan de todo lo necesario. Es decir, matrimonios pues que han tenido estos problemas a la hora de buscar un hijo o una hija y acabaron contactando con otros matrimonios a su vez y han contado sus testimonios y ellos a su vez pues cuentan los suyos propios y aparte os dan las herramientas y la información necesaria. A partir de aquí, pues se empieza con un registro que permite conocer mejor el propio ciclo de la mujer, lo que os comentábamos ya al principio del episodio. De hecho, aquí en cuanto se tienen ya 2 o 3 ciclos registrados, pues comienza el estudio ya de verdad desde la napro y desde la medicina restauradora de la fertilidad. Esto da inicio a su vez a una primera fase de reconocimiento del ciclo que suele durar unos 3 meses más o menos antes de iniciar el estudio ya con el médico, aunque por norma general se necesitan como unos 6 meses para llegar a un primer diagnóstico y después ya es cuando se empieza a aplicar el tratamiento. Lo normal, para que os sirva así a modo de resumen, es que al final del primer año se haya llegado a un diagnóstico y que se esté aplicando ya algún tratamiento. Esta previsión supone que solo se haya diagnosticado un tipo de causa que afecte a la fertilidad, pues nos podemos encontrar otras causas derivadas o incluso más adelante otras causas de diferente índole, pero el proceso termina cuando los diferentes parámetros pues, se han normalizado y existe una salud de base que facilita ya esa fertilidad. Para que os sirva de dato, la mayoría llega a este momento después de un año más o menos, aunque el proceso puede llegar a extenderse entre 2 y 3 años. Aquí, como dice Carrión, y también lo recalcamos nosotros, es la perseverancia, ¿no? Que es clave. Y por último queríamos responder a 2 preguntas breves sobre la napro, y es ¿cuándo acudir? ¿No? Si por ejemplo, es muy pronto acudir a un estudio después de un año de casados buscando un bebé, pues no hace falta ni esperar un año. O sea, si la pareja utiliza un método de reconocimiento del ciclo menstrual para concebir y después de 7 u 8 meses no llega el hijo, pues sí, tiene sentido ocuparse e informarse y acudir a Naprotec y acercarse a la naprotecnología. O sea, no tenéis por qué esperar un año, que es lo que normalmente recomiendan desde las clínicas de intervención de reproducción asistida, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo mejor es llegar al diagnóstico cuanto antes, ¿no? Y no se trata tampoco de agobiarse, simplemente, pues eso, de buscar respuestas. Y es un error quizás posponer esa pregunta porque todavía somos jóvenes o porque nos vemos aparentemente sanos. Bueno, pues cuanto antes se inicie este camino de salud, el resultado pues será más favorable y quizás será más fácil y de menos sufrimiento, ¿no? Y por otro lado, pues eso, igualmente puede acudir cualquier mujer en edad fértil, más o menos desde los 15 a los 53 años. Es verdad que obviamente una chica de 15 años no va a estar buscando un bebé, pero bueno, como decimos, es un recurso para restaurar la salud de la mujer, sobre todo también del varón, pero se estudia mucho y se centra mucho en la fertilidad de la mujer. Y bueno, si hay algo que no va bien desde un punto de vista endocrino, desde un punto de vista ginecológico, desde un punto de vista hormonal, bueno, pues se puede tratar, claro, desde que la mujer entra en edad fértil, ¿no? Esas serían como 2 cuestiones que no queríamos terminar el episodio sin mencionar porque, bueno, nos lo han preguntado varias veces y creemos que es necesario aclararlo, ¿no? Y en definitiva, hemos visto cómo la medicina restauradora de la fertilidad y la naprotecnología pues se han convertido en una opción para muchos matrimonios que buscan tener hijos y estos no llegan, a través pues de un método que para nada es invasivo y que además es respetuoso con el doble significado del matrimonio y del acto conyugal, el unitivo y el procreativo. Por tanto, la napro ayuda a afrontar estas situaciones de esterilidad e infertilidad alejándose de las técnicas de reproducción asistida, ya que
Como os hemos contado, la naprotecnología no tiene como objetivo principal el nacimiento de un niño, como sí persiguen, por ejemplo, la in vitro o la inseminación artificial, sino que lo que busca principalmente es lo que comentaba Alicia, reparar la salud de la mujer, también la del varón, para que estos lleguen sanos al acto conyugal. Bueno, y hasta aquí esta abreboca de la naprotecnología. Esperamos que pueda ayudar y arrojar luz a algunos matrimonios que lo estén pasando mal. Terminamos así este 7º episodio de la 3ª temporada de Amar sin Miedo. Esperamos, como siempre, que os haya gustado, y si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales de la Pastoral Juvenil de Sevilla o en el correo electrónico info.amarsinmiedo@gmail.com. Y recordad, como decía Dani al inicio, que si os gusta nuestro contenido y queréis animarnos a continuar con este bello proyecto, podéis ayudarnos mucho compartiendo los episodios por redes sociales o simplemente con el boca a boca. Así que os esperamos muy pronto con un nuevo episodio. Adiós. Hasta pronto.